Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Qué gusto saludarlos como todos los sábados en este espacio de Contrarreloj. Y me da muchísimo gusto saludar a mi queridísimo amigo Rolando La Nota. Rolando, ¿cómo estás? Sabadito Qué gusto alegre, saludarte. sabadito de pachanga, sabadito de celebrar a la mamá, sabadito de estar tirados recibiendo el sol y sabadito de echarse una bien elodia. Con el gusto y placer de saludarte, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Tenemos muchos Bienvenidos, temas. pues también. Vaya que tenemos temas, que si tenemos, y para también conversar y que nos dé sus ideas, pues está nuestro querido profe Cova, a quien le damos la más cordial bienvenida, profe. Profe Cova. Al contrario, les doy la más cordial Barra. agradecimiento. No, les doy más cordial agradecimiento. No por la oportunidad de participar, señores, no, por la oportunidad de aprender de ustedes directamente. De ese bagaje impresionante que tienen. Y recordemos que el mayor cúmulo y en doble sentido, por supuesto. El mayor cúmulo de conocimientos no es garantía de mayor racionalidad. Con esto no quiere decir que ustedes tengan escasos conocimientos y buena racionalidad, no, sino que tienen los dos argumentos. Les agradezco la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes y a ver cómo nos trata la temática del día de hoy, porque está, pero como para llorar, ¿eh? Así es. Sí. Pues bueno, tenemos el asunto de la gira del presidente, la gira de López Obrador a Centroamérica y unos países de primera línea con unos presidentes también visionarios, demócratas extraordinarios. Rolando, ¿cómo ves esta gira, caray? Rolando, ¿andas por ahí? Sí, hola, Fer, otra vez. Mira, en referente a la gira de López Obrador, quiero decirte que es obvio que lo que busca el propio López, pues es protagonismo, es estar en unos países diminutos, en una idea prácticamente de conquistador, de poder llegar y sentirse como en casa. Y López fue de gira a países pequeños, a países chicos, para sentirse grande. Esa es la realidad. López no puede dialogar con el primer ministro canadiense, Trudeau, o con el propio Biden, y si lo hace como ya lo hizo, pues el ridículo internacional. No tiene la capacidad para juntar a varios líderes de peso y dialogar con ellos, con Macron, el francés, o el propio Boris Johnson de Reino Unido, etcétera. No tiene ese talante, esa característica. Por eso decide ir a países pequeños que no aportan absolutamente nada. Mira, ¿cuál es específicamente el saldo o el resultado de una gira de esta naturaleza? Pues es que López se enaltezca, orgulloso de convivir con países muy pequeños. ¿A qué fue López a Centroamérica? Les pregunto. Pues a lo que mejor sabe hacer, a regalar nuestro dinero, a contratar médicos esclavos cubanos que vienen a cobrar, pero ellos ni cobran, ni cobra el gobierno cubano una millonada, y a recibir una medalla del gobierno terrorista, represor, asesino y comunista de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué beneficio obtendrá México del paseo? Señoras y señores, nada, cero, ninguno. No hay un beneficio en lo absoluto. El único beneficio que se tiene es que lo sacó Belice cuando ya no le va a cobrar aranceles en las importaciones, más bien sí en las exportaciones que ellos hagan hacia nuestro país. Y bueno, regalar el dinero a Guatemala, el compromiso de ingresar 25,000 guatemaltecos al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Con qué objetivo? ¿Quién sabe? Para que coticen, para que sea un compromiso político. Caray, no tenemos empleos
formales en México, hay una informalidad bastante marcada, y el señor regalando 25,000 espacios en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero eso no es todo. Regalarle dinero al gobierno salvadoreño de Bukele, el dictador, como él mismo se autodenomina, que le está dando en promedio 40 millones de dólares en la burla de Sembrando Dudas, el programa insignia estrella que hace que los campesinos quemen parcelas con tal de recibir apoyos, y que la finca Rocío de los propios hijos de López Obrador se beneficiaron de la misma. Eso es lo único que está haciendo, o sea, un programa que no sirve, que ya está comprobado. Después va a Cuba y recibe una presea o una condecoración llamada José Martín. El pobre de José Martí, si volviera a nacer, indiscutiblemente se vuelve a morir al ver lo que hacen los dictadores en la isla con su nombre. Y temo decirte que esta condecoración no tiene nada de espectacular, no tiene nada de qué regodearse López ni sentirse orgulloso. En 1978, el dictador iraquí Saddam Hussein la recibe. Después, en 1986, Kim II-sung, el padre de Kim, el actual Kim de Corea del Norte, también la recibe. Y así nos vamos, o sea, puro y absoluto. Bueno, también la recibió Nicolás Maduro, también la recibió Hugo Chávez, creo que Hugo Chávez también, y una serie de cosas que no hay nada que sentirse orgulloso. Y luego, ¿qué le regala a Cuba? Pues claro, Cuba es su máximo, es el objetivo. Después de escuchar las canciones de Silvio Rodríguez y de usar playeras de Che Guevara, todas deshilachadas del propio López, entonces va a su gran querida isla y les obsequia 20 millones de dólares directamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Un dispendio escandaloso de recursos insultante para la inteligencia de la mayoría de los mexicanos, buscando eso meramente, un protagonismo que lo único que va a hacer es sentirse grande ante pequeñeces. Vuelvo a lo mismo, ¿será López Obrador el presidente mejor evaluado de América Latina y, como dicen los unlovers, de todo el mundo? Indiscutiblemente la respuesta es no. Y tenemos una respuesta clara, contundente, porque los números, cifras, estadísticas, indicadores y todo lo que tengan que ver con este gobierno, de propios datos de su misma administración, así como datos de organizaciones tanto nacionales como internacionales, López Obrador está reprobado. Y está reprobado porque no tiene la capacidad mínima para generar economía fluctuante, una movilidad económica que nos permita crecer como país. Tampoco tiene la capacidad de haber enfrentado correcta y decididamente una pandemia, que fue verdaderamente desastroso el manejo, superando el 1,5 millones de muertos, aunque nieguen lo contrario. Y adicionalmente, una educación entregada a los sindicatos porriles como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desapareciendo las escuelas de calidad, desapareciendo las escuelas de tiempo completo, desapareciendo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el otro INE, para que ya ningún maestro sea evaluado y puedan navegar de a pechito y de a muertito, y que nadie que quiera acceder a ser maestro y permanecer en la docencia pueda ser evaluado. Y en el tema de seguridad, el récord de masacres como ningún otro gobierno, y se ríe enfrente de las mismas. En lugar de reírse, debería de pedir perdón a los deudos. Y adicionalmente tenemos un récord impresionante, un récord nunca antes visto de homicidios dolosos, 135,000 homicidios dolosos, más o menos, lo que nos permite saber que López Obrador, por mucho, es un presidente pequeño ante naciones pequeñas. ¿Por qué no se presentó ante Costa Rica o ante República Dominicana o ante Panamá, que son las economías emergentes que mayormente están creciendo y tienen un incremento del Producto Interno Bruto acelerado y una economía bastante sólida? Porque se sentiría inferior, porque sentiría el peso de un país más pequeño que el nuestro, y que ellos sí crezcan, y que la CEPAL diga expresamente que México y Argentina, bueno, en cuestión de América Latina,
México y Argentina están en retroceso absoluto porque los dos los gobierna un populista, Alberto Fernández en Argentina y López Obrador en México. Pero cuestión de la CEPAL, México es el país que no va a crecer, ya lo dijo la Organización de las Naciones Unidas en voz de la propia CEPAL, y así nos vamos. Tenemos un presidente que deja mucho que desear. No hay resultados, no hay acciones, pero sí dispendio y agradecimiento permanente por hacerlo sentir protagónico, el gran mesías tropical que es, y la gran oportunidad de sentirse soberbiamente superior a los demás países. Pues bueno, ahí está algunos aspectos, profe, muy interesantes y puntuales de Rolando. Ahorita comento algunos de los que mencionó que me llaman la atención, pero tú cómo ves esta gira. Mira, primero, pues un reclamo severo a nuestros hermanos hondureños, porque no se vale que el presentador, se le olvidó el nombre del presidente de la República, va el presidente y no lo menciona, y ahorita van a pasar a dialogar la presidenta, bla, 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 y el presidente de México, no supo dar el nombre. Esto es grave, esto es muy grave, porque nos habla de una ausencia de presencia real. Sí, o sea, nosotros sí estamos acostumbrados a que por la carencia de propuestas de la oposición, el tema cotidiano sea López Obrador, pero se nos van detalles como se nos van detalles como el hecho que por lo menos, y hay que reconocerlo, ¿sí?, que si bien Ebrard fue con posibilidades muy altas de llevar COVID, en todo tiempo llevó el cubrebocas, ¿eh? Yo creo que esto lo habló con el presidente y se lo tuvieron que aceptar a Ebrard de que pues no convenía que se quedara por una razón, porque acuérdense que la primera dama en el viaje, al que ella lo alcanzó después, no le acompañó el embajador en Estados Unidos. El embajador de México en Estados Unidos no la acompañó porque tenía COVID. Ese COVID que ya está superadísimo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahora, a mí sí me preocupa una cosa, miren, señores, nos guste o no, hay que decirlo con toda claridad. No hay mejor muro superior a los 28,000 soldados que está costeando el pueblo de México, por cierto. De todas maneras estaríamos pagando, pero bueno, por lo mejor que estuvieran haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Superior a los 28,000 serían leyes productivas. Se habla de los ninis, pero no se habla de los nonos. Los legisladores que no legislan y no entienden la realidad nacional y se quedaron aquí en México y no fueron al viaje con el presidente y no le dijeron, oye, maestro, llévate empresarios para que lo que pasa siempre, está el presidente hablando con el presidente y los empresarios por acá haciendo sus negociaciones. Pues que mira, que yo vendo calzones y que yo los uso, pues que tú que vendes, pues que yo vendo que pues ahí te lo paso y que te así, que negociaran. Esto es a lo que van las comitivas. Esto es gravísimo, ¿sí? Se mencionó inclusive en algún momento, y lo dice Ricardo Pasco, el político, no el diseñador, que muchas veces en estos casos se acostumbra cuando el presidente quiere tener en la gamarra a los, de la gamarra al ejército y a la marina. O sea, se vienen conmigo, niños. O sea, nada de que, para que no vayan a empezar a hacer acuerditos por allá y hacer otras cositas. Qué bueno. Pero no llevó empresarios, señores. Sí, y empresarios, bueno, eso ustedes dos lo manejan, que son de un mundo comercial y empresarial muy superior al mío. Yo soy gente de metro, soy gente de camión, no tengo los carros que tienen ustedes dos con chofer y toda la cosa, según me han dicho, que helicópteros se mueven a veces si hay mucho tráfico. Oye, profe, ni que fuéramos Gers Manero, los multimillonarios del gobierno de López, Gers Manero, o el propio Manuel Bartlett, que eso sí se dan la gran y dulce vida. No nos vais a hacer secuestrables a mí y al Fer, porque esto es falso que está diciendo el profe. Con trabajo, a veces nos movemos en metro, en auto, pero con muchos trabajos. Miren, fíjense. Es que ¿saben qué es lo que sucede? La presencia que tienen ustedes, que es innata de millonarios, hace que yo me crea lo que se dice. Esa es mi ingenuidad. Quiero hacer más videos. No tan bien. Esta es la cara de un hombre ingenuo, de un hombre crédulo, de un hombre inocente. Y entonces,
Por eso les digo, mi gran preocupación es que a esa gira no hayan ido empresarios, generadores de empleo. No hay mejor muro, insisto y lo reitero, que empleos en los países. La gente no se va a aquellos lugares porque quieren perder su cultura, sus tradiciones, sus apellidos, porque acuérdense que dejan de ser García, se convierten en García, y dejan de ser Martínez porque se convierten en Martínez. O sea, pierden. ¿Por qué se van en todos Estados Unidos? Por las leyes que tienen allá los gringos que permiten hacer más empleos y generar más empleos que los que se generan aquí. Nuestras leyes son creadores de braceros. Y ese viaje que hizo, al no haber llevado empresarios, sigue generando braceros. Braceros que también son de Honduras para acá. Y después se quedan aquí trabajando los señores, como el cuate que vendía droga. Digo, mi cariño para todos mis hermanos centroamericanos, que quede claro. Ojo, no para todos. Para la gran mayoría que son gente decente. Pero después se quedan aquí a robar muchos de los que llegan. Y ya no se van a Estados Unidos, pues aquí robando me la paso bien. Muy pocos, ¿eh? Pero si de cada 100,000, 10 roban, alcanza para fregar a 30, 40 personas todos los días, ¿eh? Miles, esos son miles. Ese es mi punto de vista, mi preocupación sobre el recorrido. Gracias. Sobre la gira, vamos. Pues ahí está. Yo quisiera comentar algo nada más sobre el tema que mencionó Rolando, sobre los cubanos, sobre el caso de los médicos. A ver, creo que López Obrador lo que ha venido haciendo, ustedes lo recordarán en su momento con esta cuestión que se aventaron de la CELAC, ¿no? Que habían vendido como el gran despertar diplomático, que el gobierno mexicano es un líder en América Latina y el Caribe. Y gran parte de lo que hace el presidente es espectáculos circenses que pretenden lanzar la idea de una fuerte soberanía frente a los Estados Unidos y al neoliberalismo, pero la realidad nuevamente se va imponiendo, en primer lugar, porque el número de migrantes mexicanos que se va a Estados Unidos por el asunto de la inseguridad y la estanflación que ha venido dándose a lo largo de esta administración, porque hay que recordarle a la audiencia que nosotros no estábamos creciendo después de la llegada de López Obrador, hubo un decrecimiento y la pandemia vino a acelerar eso, sumado al tema de la inseguridad, pues muchos se van a Estados Unidos. Y también recordarán varias de las declaraciones de Donald Trump que evidentemente pues no ponían al presidente como el mejor defensor de la soberanía o eso que llaman soberanía. Lo que quiere Obrador de alguna forma es tener a una izquierda latinoamericana o una idea de Centroamérica para mandar un mensaje de unidad y de liderazgo frente a sus feligreses, a su núcleo duro y a ciertos ingenuos que creen que eso que está haciendo pues es un mensaje fuerte frente a los Estados Unidos, frente a Biden, frente a la OEA, porque pues también hay que recordar que a López Obrador le molesta el magro y la OEA. En fin, el presidente hizo una declaración después de su viaje que cerró evidentemente en Cuba con Díaz-Canel y dice que su gobierno iba a contratar a más de 500 médicos especialistas de Cuba porque en México había un déficit de doctores que ya no querían trabajar en las zonas apartadas como la región de la montaña de Guerrero. El presidente miente a todas luces y nos miente en la cara porque no explica las razones. Muchos de estos médicos que se van a esas regiones no se quieren ir porque muchos de ellos son médicos de servicio social que van a hacer sus prácticas allá y los envían a lugares de alta peligrosidad donde ni siquiera tienen las mínimas condiciones de infraestructura y logística y de insumos para hacer frente pues al ejercicio de su práctica docente y menos para enfrentar la violencia criminal que es el sello de la casa. Si ni siquiera hay seguridad para los propios habitantes de esas zonas, pues mucho menos para los médicos que van allá a hacer su servicio o que van allá y se trasladan para trabajar. El acceso a esas zonas es muy complicado, o sea, quien ha visitado la montaña de Guerrero, quien ha tratado de recorrer la orografía que está por ahí, pues es bien difícil, es complicado, de hecho a veces tienes que ir
No, de hecho, vas acompañado. Entonces, se tiene que llegar en burro, se tiene que llegar en caballo, se tiene que llegar en vehículos de todo terreno que ni siquiera ponen a su disposición, a la disposición de los médicos, evidentemente, porque pues los dejan a su suerte, llegan ahí a ver cómo llegas al lugar donde tienes que impartir tu práctica, pues vaya, nadie está pidiendo que les regalen las cosas, pero sí al menos que los lleven al lugar donde los van a atender. Entonces no tienen las condiciones necesarias y además, si ustedes revisan el número de médicos asesinados o desaparecidos, pues ha ido en aumento junto con el abandono de la investigación correspondiente. Sabemos perfectamente que el número de carpetas abiertas de investigación es muy enorme, pero también sabemos que el nivel de seguimiento y de impunidad también es de arriba del 90%. O sea, digamos, no hay una investigación adecuada. Pero sabemos también que todo esto del tema de los médicos tiene mucho que ver con que es un gran negocio para el gobierno cubano. Estos profesionales en más de 60 países que envía el gobierno cubano en condiciones de esclavitud, ese dinero recaudado es la mayor entrada de divisas al país y puede superar incluso los 11,000 millones de dólares anuales. Eso es un dato que la periodista Joanny Sánchez ponía sobre la mesa, pues porque de alguna manera ella conoce muy bien el caso cubano y todo lo que ha venido dándose a lo largo de esta dictadura, desde el Castro, luego de Raúl y luego esta de Díaz Canel. Y lo que hace López Obrador es contratar los servicios médicos para apoyar al gobierno de Díaz Canel, ¿no? Porque se siente representado, como decía Rolando, porque el presidente tiene una visión ahí nostálgica de la revolución cubana y porque en el fondo pues no le preocupa la salud de los mexicanos, sino el nexo o la coexistencia con este Díaz Canel. Yo entiendo que México ha tenido a lo largo de la historia una relación muy cercana con Cuba, que es una relación muy cercana, y la pongo entre comillas, más como de nostalgia que en términos de relevancia económica, ¿no? O sea, ustedes recordarán que cuando llegó Peña Nieto igual circuló una fotografía de una reunión de Peña, sí que fue de Peña, en donde se le condonaba la deuda que tenía Cuba con México, ¿no? Y estuvo circulando, pues ese fue el costo de la fotografía con este dictador que era Fidel Castro, ¿no? Entonces, sí, la relación de México-Cuba ha estado, pero la relación del gobierno de México con Cuba pues es muy propia del régimen hegemónico priista en su momento y ahora pues de Morena, ¿no? En fin, pues así está el asunto. ¿Algo que quieras anotar para cerrar este tema, Rolando? Sí, sí, Fer, es que me salí, no sé qué andaba yo. No te preocupes. Mira, este fin de semana fue el cenit de López Obrador. Sí, estamos ante una coyuntura donde se demuestra que entre mediocres hay una empatía permanente. Y es un momento histórico para él y para su partido y para la izquierda mexicana. Los que aprendieron a ser rebeldes con Fidel Castro y buscar a Pablo Milanés, hoy son gobierno. Estamos hablando que en los momentos más desérticos de la lucha, no hay que volver a recordar y hay que estar muy, muy presentes que Cuba los inspiró, Cuba los financió, Cuba los arropó, Cuba los invitó hoy día y hoy han conquistado el poder, el triunfo de su revolución. Por eso todos quisieran y quisieron acompañar a López Obrador, ojalá todos hubieran ido, ¿no? A conquistar el poder y embarcarse juntos en el Granma al lado de Fidel. Y de regreso a la isla, que es su musa de López, para arrodillarse victoriosos ante la tumba de Fidel Castro y susurrarle con la frente en alto: misión cumplida, presidente Castro, comandante. Entonces, en ese tenor, pues para López Obrador, Cuba es un modelo perfecto, Fer, o sea,
No hay oposición y no existe más que en Miami exiliada. No hay prensa libre, no hay sociedad civil, no hay gente pensante, no hay empresario que no esté sometido al régimen. Si quieres ser empresario, tienes que someterte a mis caprichos. Y obviamente mandan los militares. Todo es propaganda. Cada palabra, cada gesto, cada avenida, cada monumento, cada acción, cada souvenir con las caras de Fidel y el Che. Pero eso sí, falta la libertad, pero sobra poesía. Falta democracia, pero sobra trova. ¿Para qué nos importa si hay trova de por medio? Falta infraestructura, pero sobran discursos épicos, incendiarios en contra del imperio yanqui norteamericano. Hay escasez de todo, menos de narrativa, menos de palabras. Y la corrupción es como la comida, está racionada, repartida y organizada a unos cuantos que concentran la riqueza. Y obviamente están desde el gobierno. A los de arriba les toca más en la cadena alimenticia. A los de abajo solo les salpican las migajas. ¿Les suena familiar con López Obrador? Los hijos en jet privado viajando a Aspen, Colorado a esquiar, o a Dubái, Carolyn Adams, y controlando el gas Bienestar y vendiéndole gas natural a Pemex, pero los de abajo, un solo zapatito, un par de zapatitos, una sola ración de frijolitos y arroz, porque ser pobre es una enorme virtud. ¿Resultados, desarrollo, crecimiento? No hay ninguno en la isla ni en México, pero de nada tiene la culpa el régimen. Todo es culpa del imperialismo yanqui. Pues ahí está, profe, ¿tú quisieras comentar algo para ir cerrando este tema? Perdón. Cuando hablemos de las compañeras muertas, porque nada más quiero ir adelantando esta reflexión, ¿eh? A mí me preocupa que no se habla de las otras víctimas, no otros datos, otras víctimas. En el caso de Sheila, perdón, es que tengo una amiga que se llama Sheila, una política muy joven, muy entregada, por cierto, y gente decente, política y decente, imagínense, y es cierto, Sheila se llama, no, esta es Sheila. Sheila tenía 3 hijos, ¿eh? El más grande ha andado alrededor de los 15, 16 años, no tenía 17 ni 18, y el más chiquillo ha andado entre los 5 y los 6 años. ¿Qué va a pasar con estos niños? Pregunto yo. O sea, ahorita entonces, por ese tema yo me reservo, aunque debo decir que me da gusto que yo haya coincidido al 100% con los puntos de vista de Rolando, ¿sí? Que a veces hay que hacerle sus pequeñas precisiones de la realidad, de nosotros que tenemos otros datos, para que no nos queden. Okay. A ver, entonces me espero al siguiente tema. Gracias. Perfecto. Pues bueno, yo nada más para concluir este asunto del tema, hay que recordar a la audiencia que, pues sí, o sea, el modelo que anhela también López Obrador, que tiene de alguna manera una fijación, porque además veías a López Obrador sentado junto a Raúl y sonreía, ¿no? Que esta imagen es apoteósica, porque es el reflejo, pues, tangible de esta sumisión abyecta a un régimen totalitario, pero también a la figura de uno de los personajes más siniestros. O sea, está la dinastía Fidel Castro, está Raúl y está Díaz Canel, ¿no? Y para los que dicen que Cuba ha resistido el bloqueo, que ha resistido la subyugación del neoliberalismo, bueno, a ver, Cuba pasó del subsidio del Kremlin al subsidio de Venezuela, ¿no? Recibían 100,000 barriles diarios de petróleo, ahora están como en 40,000 y también por eso se vino a acrecentar parte de su crisis. La isla vendía petróleo y todo esto se ve reflejado en los recortes de luz, en el transporte público, en la pérdida de abastecimiento. A eso si le vas sumando pues la economía familiar que se apuntalaba con remesas, y a eso le sumas también el asunto de las misiones médicas. Ustedes recordarán cuando a los cubanos les decían los gusanos,
los revolucionarios y muchas de las personas, incluido varios de Morena que luego escuchaba en algunas reuniones en las que desafortunadamente coincidía antes de que fuera Morena, decían es que esos gusanos, ¿no? Como les decían a los cubanos que se iban en los años 60, pero que se quedó ahí como muy arraigado en el imaginario colectivo, pues estos gusanos han vuelto como mariposas para salvar a sus familias. Los traidores de la revolución se volvieron los traidólares, y sin esos traidólares, pues gran parte de la economía en Cuba ya hubiera colapsado, porque todo el monopolio de comercialización del Estado, pues es el tabaco, el café, incluso Cuba ni siquiera puede tener acceso al consumo de pescado. Ellos no consumen su propio pescado, lo importan. Ningún privado puede venderlo si no lo cosecha. Solo lo puede vender el Estado. O sea, ahí está todo capturado en un fiel reflejo del totalitarismo soviético. Pero bueno, pues ahí está gran parte de lo que se fue viendo en la gira, y sí teníamos que cerrar con Cuba, porque vaya que esta fascinación que tiene López Obrador por este gobierno perverso, siniestro, abyecto, asesino, miserable, que es el de la dinastía Castro y evidentemente el de Díaz-Canel. Pues vamos a entrarle al siguiente. Fer, hay nada más para cerrar la pinza, algo muy importante, que lo repiten hasta el cansancio los unlovers, a los que nos están viendo aquí en Contrarreloj, no se dejen llevar esa mentira, falacia. Es que tienen un enorme bloqueo de los gringos y eso no les permite crecer y por eso son pobres. Eso es falso. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la isla. Ese bloqueo es un mito. No existe. Las importaciones y exportaciones tienen mucho que ver directamente con países europeos y con el propio Estados Unidos. No existe ese bloqueo, Fernando. Ese bloqueo. No, claro, nada más hay un dato para abonar lo que es de Estados Unidos. Ellos tienen un comercio de más de 271 millones de dólares con Estados Unidos, ¿no? Así es, y es creo que el segundo socio comercial con los gringos. Entonces, directamente no existe ese bloqueo, porque ese es el pretexto ideal de los lovers, ¿no? Y de los chairos. Entonces, no es así, no, por supuesto que esa es una mentira completa. Así es. Pues vaya, cerramos este asunto de la gira de López Obrador en Centroamérica y pues nos vamos al asunto del tema del aeropuerto rápidamente, Rolando, lo que pasó allí. Le damos una repasada rápida y para irnos al otro tema que es de los periodistas asesinados. Entonces, ¿tú cómo viste lo del aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Delicado. Nada más un breve paréntesis, acaba de pasar el Día de las Madres, y madre es la que nos cuida, pero madre vamos a valer si se sigue votando y apoyando a Morena, nada más como preámbulo. Vamos a valer madre. Mira, el día sábado en la madrugada, casi a las 2 de la mañana, 2 aviones de Volaris iban a colisionar. Uno viajaba directamente a Guatemala y el otro venía de una ciudad cercana, no recuerdo, bueno, de aquí de México. El piloto que venía aterrizando alcanzó a ver el otro al que venía despegando. ¿Por qué se da esto directamente? Bueno, por una descoordinación entre autoridades aeropuertarias y directamente una organización que aquí tengo, que es la que tiene que ver con el control aéreo. Este control aéreo ya está muy preocupante porque el CNEAM, como se le conoce, que es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, ya renunció a su titular, quien era Víctor Manuel Hernández, que se sentían los amos y señores de la torre de control, según las voces que decían. Pero preocupa la llegada de un tal Ricardo Torres Muela, que ha sido acusado de pedir moches directamente a los controladores para que les otorgara el pago de horas extras en el propio aeropuerto. Y también creo que es acusado de acoso sexual por algunos trabajadores. Entonces, este CNEAM no previó esta circunstancia, pero ¿cuál es el origen de este probable y posible accidente en la aviación, en la aeronáutica civil? Pues nada más y nada menos la incompatibilidad
y la peligrosidad de tener dos, uno central avionera, Chaifa o AIGA, como le gusta llamar, operando el aeropuerto de las Tlayudas, y el otro, un aeropuerto serio y moderno. La incompatibilidad, acuérdense de lo que dijo Riobó, que los aviones se repelen, ¿no? ¡Pum! Se repelen automáticamente, la babosada que dijo el esposo de la ministra Yasmín Esquivel, consentida de López, y también el consentido contratista número 1 de López Obrador, que fue el que construyó el Chaifa en Santa Lucía y que fue el que se llevó la mayor tajada con los militares dando y repartiendo. ¿Cuál es la circunstancia? Que al día de hoy el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene nada de internacional, está operando bajo condiciones de no contar con las certificaciones de seguridad que te pide la Aeronáutica Internacional. Recordemos que a México se le degradó la clasificación en seguridad aérea y ya pasamos a un nivel muy bajo gracias al gobierno de López Obrador, que solamente esta categoría los tiene justamente el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela. Entonces, el Chaifa tuvo que negociar López con las aerolíneas mexicanas, haciéndoles manita de puerco, y ya dijo Aeroméxico que a partir de octubre va a tener 40 vuelos desde el Chaifa, porque no les quedó otra, Fer, a Volaris, a Aeroméxico, a ¿cómo se llama? Esta aerolínea de Banco Azteca. Bueno, no es Banco Azteca. Bueno, ¿cómo se llama la aerolínea azteca? Igual, no. Bueno, no sé. Se me fue el nombre, perdón, en nuestro auditorio. No. Esta aerolínea azteca, creo que se llama. Bueno, entonces tuvieron que hacerles manita de puerco para que pudiesen volar directamente. Entonces tenemos un problema de obligatoriedad de tener pues prácticamente a todas las aerolíneas agarradas de los tanates. Pero este aeropuerto nuevo, el Chaifa, no va a tener, sin lugar a dudas, Viva Aerobús, estaba yo diciendo, perdónenme ustedes, se me fue, Viva Aerobús, que yo digo que parece el Banco Azteca de las aerolíneas. Tiene que haber directamente una certificación que otorgan Mitre y IATA, que son las instituciones internacionales que otorgan la certificación de seguridad aérea, junto con otras más. No soy experto en el tema, pero sí lo que puedo decir es que tuvieron que negociar con la dictadura venezolana para que les mandara un avioncito a la semana. ¿Qué va a pasar teniendo los dos aeropuertos en similitudes en operaciones muy constantes? Que va a desprender y se va a originar un accidente mayúsculo por el capricho y la enorme voluntad de un hombre dictador totalitario que no escucha voces, que canceló arbitrariamente un aeropuerto de primer mundo que era Texcoco, que ya tenía las certificaciones internacionales otorgadas, y que al final este Chaifa, por la corrupción imperante que hay en el gobierno de López, les costó el doble de lo que iba a costar el propio aeropuerto de Texcoco. Ahí están los números, nadie lo va a dejar mentir, y tenemos un aeropuerto que es una porquería, que no es aeropuerto, que era una central, que es una central avionera, pero era una base militar aérea, y que López, por complicidad con Riobó, José María Riobó, decide construir con un capricho personal en Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Entonces, ¿qué va a pasar, Fer? Y profe Cova, que vamos a tener muchos peligros y muchos constantes este tipo de incidentes, y si no accidentes de forma permanente. Porque no puedes operar dos aeropuertos de forma tan cercana. En ningún país del mundo sucede esta barbaridad. Es cuanto a lo que te quería decir, Fer. Muy bien, Rolando. Profe, ¿cómo ves esto del aeropuerto? Si lo que ocurrió, el incidente. Yo veo un problema muy guachicolero. Cuando recién entró la actual administración,
acuérdense que se culpó al huachicol, que digo, si son nuevos ladrones, eso sí, de la escasez de la gasolina, esas colas espantosas y el terror de la gente que no le daban las cuentas para llegar y ir a su casa y recoger a sus hijos, porque pusieron gente incapaz. Ese es el problema que está pasando ahorita con los controladores, no son la gente óptima. O sea, hay gente muy bien intencionada entre los controladores, claro, la gran mayoría, pero con uno que sea torpe, pues alcanza para matar a todos, ¿no? Aquí el gran problema es que no se toman medidas y nuevamente la oposición yo no la veo haciendo propuestas. Primera propuesta, señores, que esté terminantemente prohibido que entren con celular los controladores a su área de trabajo, como sucede en muchísimas empresas, ¿eh? Yo no veo a los cajeros de los bancos. Espéreme tantito, ahorita le termino de contar a Lana. ¿Qué huele, comadre? Pues, a ver, échale los huevos así para que quede más sabroso el guisado. No, yo no veo eso, ¿eh? Entonces, si el cajero no puede trabajar con su celular prendido cuando está dando el servicio a los clientes, ¿por qué el controlador puede entrar con tu teléfono y estar con el telefonito acá? A ver, como compadre, fíjate que me cachó mi señora, que soy medio puñalón, y muy respetable, pero me cachó. En serio, ese es el principal problema que yo veo. Que no se están atacando. Por story time, experiencia propia. Sí, o sea, yo tengo muy buenos amigos del ambiente, como es mi amiga esta que me aclaró. Sí, insisto, siempre me gusta decirlo. Se llamaba Carlos, ¿cómo se llama ahora? Ay, amiga, discúlpame al rato que me acuerdas, te mando un beso en la frente, pero sí, ay, de qué pena, se me acaba de su nombre, disculpen. Pero sí, bueno, Rolando, es una gente que domina muchos temas, me ha ilustrado sobre ese, pero fíjense, y tiene tú, Rolando, ¿sí o no? ¿Por qué no se puede prohibir que un controlador entre con el celular a trabajar? Son cosas por demás obvias. Una severa sanción, suspensión de 2 o 3 días y a la segunda ocasión baja inmediata. Está habiendo problemas laborales precisamente por el medio ambiente que se está creando con las nuevas contrataciones sobre todo, y nadie está diciendo nada con la suficiencia para que obligue al cambio. Sí, y digo, y por la extraordinaria pericia de los pilotos mexicanos que son extraordinariamente capacitados y comprometidos, se evitó una masacre. ¿Para qué? No son los que se mueren en el avión, son todos los niños que se quedan sin sus madres, sin sus padres, para poder seguir continuando en esta vida y enfrentarla con dignidad. Eso sí, esa reflexión sí quiero que nos quedemos. Ese es mi punto de vista, Fernando, y ahorita hablamos del otro tema que nos indiques. Pues ahorita que mencionabas del huachicol, me acordé de la reciente investigación, que no era tema, pero se me vino a la cabeza, el escándalo que han destapado en Estados Unidos del rey del huachicol ligado a Morena en Tamaulipas, ¿no? Y eso va a ser un escándalo, tendría que serlo, por los nexos de Carmona Angulo con el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, ¿no? Y eso se destapó en Estados Unidos, en un diario que se llama The Dallas Chronicle, en donde se reportaba que después del asesinato de Carmona Angulo en San Pedro Garza García, su hermano Julio se refugió en Estados Unidos y pidió protección a las autoridades, y ahí en gran medida dio información sobre las operaciones financieras de su hermano, que tomó el Departamento del Tesoro para jalar la línea de investigación hacia Sergio Carmona, y se fue dando ahí una serie de información nueva, adicional, sobre el financiamiento pues, de los guachicoleros a Morena en concreto. Y yo agregaría, Fer, lo que dijo el profe del huachicol, del desabasto de gasolina tan ominoso que se vio y tan permanente, y que decían, es que es para evitar el robo, el huachicol sigue en aumento, y este gobierno no lo ha podido detener, inclusive se incrementó un porcentaje de alrededor de 30%. Pero no solamente es eso, el negociazo de la compra de 86 pipas en Estados Unidos, que se adquirieron por miles de millones de pesos
de pesos y de dólares por adjudicación directa. ¿Dónde quedaron esas pipas? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Cuál fue la inversión? ¿Cuánto fue la ganancia para el gobierno estadounidense o la empresa que se las vendió? Un largo etcétera que sigue de incógnita y que, para no variar, López Obrador reservó la información, como lo hizo por bastantes años, como lo hizo con el segundo piso cuando lo construyó del periférico, que se gastó un dineral y fue su cochinito para la primera campaña presidencial. ¿Dónde están esas 86 pipas? Me pregunto yo. Así es. Pues creo que ya dijeron todo lo que habíamos platicado sobre este asunto de pues la catástrofe que pudo haber sido, esta colisión de aviones. Y pues vámonos al siguiente tema, que también es muy delicado, que tiene que ver con los periodistas asesinados. Porque cada vez aparecen más periodistas, cada vez se incrementa el número de periodistas asesinados en México, como pues yo no lo había visto, ¿no? Y eso no es algo que yo diga nada más como para tratar de pues de mencionar algo para golpear a la administración, porque bueno, no se necesita, ella solita se evidencia con su propia incompetencia, pero dicho por los propios periodistas, sí tienen una especie de temor, de preocupación, incluso salieron a marchar porque están preocupados por la situación del asunto, por la delicadeza del propio tema. Rolando, pues, ¿cómo estás viendo este asunto de los periodistas asesinados? Un gobierno incompetente ante una situación alarmante. No es posible que te estén asesinando de a uno o de a dos periodistas a la semana. Recordemos el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, que fue también asesinado, que también tenía una información, era muy combativo en varios temas. Acuérdate de que estuvo denunciando varias situaciones del narco, irregularidades. Era Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia, condena en su cuenta de Twitter los asesinatos. ¿De qué sirve que Jesús Ramírez los condene? Actúen, señores, de cuentos ya estamos hartos. No es increíble que en Sinaloa se asesine a Luis Ramírez, el director fundador del portal informativo Fuentes Fidedignas, y otros tantos casos que tenemos, perdonen ustedes que no sé qué pasó, que apreté aquí, donde desgraciadamente se ve la mediocridad. Por si fuera poco, una vez más, amigas y amigos de Contrarreloj, Veracruz, gobernado por Cuitlavo García, es foco de atención, y no para bien, al contrario. Yo creo que Cuitlavo García y la regenta Claudia Sheinbaum son las copias más fieles y las calcas más penosas del presidente López Obrador. Igual de nefastos, igual de ineptos, igual de inservibles e igual, indiscutiblemente, de no saber gobernar. La reportera de Información General Yesenia Mollinedo Falconi murió junto con su camarógrafa Sheila García al ser atacados a balazos. Las atacaron a balazos afuera de una tienda de conveniencia, perdonen ustedes, y convivencia también. Creo que fue afuera de un Oxxo. La agresión ocurrió en la colonia Cerro Alto, en la conurbación de Minatlán y Cozoleacaque, y Mollinedo era directora de un portal que se llamaba El Veraz. En el sitio se desplegó pues mucha seguridad, muy aparatoso, pero nunca se ve acciones concretas, Fer. Perdón. Tenemos un gobernador insensible ante estos temas, un presidente nefasto ante estos temas, y pues, ¿qué puede esperar? Mira, cuando yo estuve en la Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría General de la República, existía una fiscalía para atender todo este caso de asesinatos de periodistas. ¿Era alarmante? Sí, pero no estábamos en estas dimensiones. No existía este nivel de asesinatos como le pasó a Lourdes Maldonado, que se enfrentó al poder
del que fue gobernador de Baja California, que hoy pretende regresar al Senado. Y bueno, no se mata la verdad asesinando periodistas. Indiscutiblemente, Jaime Bonilla, pues yo creo que tiene mucho que ver en el asesinato de Lourdes Maldonado. Yo no puedo asegurar nada que no me consta, pero qué casualidad de que va y le reclama a López Obrador y de repente ya se la echan a la periodista. Creo que seguimos ante una pasividad donde el crimen organizado sigue mandando, donde los cárteles de la droga son los amos y señores de los estados y donde el presidente deja ser y deja pasar. Abrazos, no balazos, es la consigna. Humillaciones al ejército mexicano, humillaciones a la Marina Nacional. Circulaba un video de un marino en el estado de Guerrero, donde el alcalde intercede por él ante el jefe de la plaza del narcotráfico para que no fuera asesinado y que iba a aparecer en un puente, así lo señala el narcotraficante, se lo dice al jefe de la Marina, asignado en esa zona, y ese es el pan de cada día. Los delincuentes, como nunca, se sienten a sus anchas. Los grupos delincuenciales actúan bajo consigna de que solamente se consigna un delito de cada 10 y que podemos hacer lo que se nos plazca, porque no hay captura de narcotraficantes importantes, no hay decomisos de droga. Este gobierno es verdaderamente espectador ante las coyunturas, ante las circunstancias. Se liberan grandes personalidades del narcotráfico, se hace lo que se le viene en gana por parte de los grupos delictivos, operan a favor de los candidatos de Morena, porque saben que con ellos van a tener la plaza libre, y en los estados donde ha ganado Morena, curiosa y coincidentemente se ha incrementado el crimen y los asesinatos, y va a pasar lo mismo en Hidalgo, y va a pasar lo mismo en Quintana Roo, y va a pasar lo mismo en Oaxaca, y va a pasar lo mismo en Tamaulipas, y va a pasar lo mismo que yo creo que ahí gana la oposición en Durango y en Aguascalientes, pero en las otras 4 va a pasar exactamente lo mismo. Nadie escarmienta en país ni en estado ajeno. No podemos determinar lo que va a pasar porque no lo hemos vivido, no hemos experimentado, pero vemos las coyunturas y las circunstancias a nivel nacional y sin embargo siguen apoyando a Morena en los estados donde habrá elecciones, o al menos así es la tendencia de las encuestas. Yo no sé qué necesita la gente para abrir los ojos y no solapar a delincuentes que se allegan del poder, ampones como el presidente, que buscan expresamente el poder para beneficiarse de él y hacer lo que se les viene en gana en el crimen organizado. Creo que es una verdadera preocupación de todos los ciudadanos de a pie, que estamos enfrentándonos ante una nueva realidad y acostumbrarnos a que los delincuentes son los amos y señores, y el derecho de piso que les cobran, pues tienes que tú dar la lana, porque si no, te asesinan. Apenas asesinaron a un comerciante que se negó a dar el derecho de piso en no sé qué localidad de la República Mexicana, ahorita no lo recuerdo, y así es el ir y venir y la constante. Fer, profe, amigas y amigos, ¿hasta cuándo vamos a permitir que Morena siga ganando terreno y estados de la República siga gobernando para que lleguen los delincuentes? Justamente como decía Fernando, del tema del rey del huachicol vinculado en Estados Unidos con el candidato a gobernador de Morena en Tamaulipas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, caray. Profe, pues adelante, ¿cómo lo vas viendo tú? Pues mira, yo quiero primero contestarle a Rolando que hasta cuándo va a dejar la gente de apoyar a López Obrador. Es muy simple, mira, primero debemos de entender que Obrador, hay dos cosas muy distintas. Una cosa es López Obrador, el presidente, de otra cosa es Morena. Obrador ha convertido a Morena en un clavillazo, insisto, porque Obrador, véanlo como un saco, es un saco muy grandote, y Morena es un cuerpecito muy chiquito para ese sacote, y los que
no sepan quién fue o no se acuerden quién fue Claudia, consulten a sus papás, ¿no? O sea, era un cómico que se caracterizaba porque el saco le llegaba hasta donde terminaban sus dedos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que ¿cuándo van a dejar de apoyar? Bueno, damos una mejor oposición, o sea, ¿dónde está la oposición proponiendo cosas para el problema de los controladores aéreos? ¿Dónde está la oposición, sí, realizando cosas? Yo no he visto una defensa adecuada. NBK, o NBDK, o como se llame, señores, es una empresa que tiene 12,000 empleados, o sea, la parte de refinería de la Exxon es más, anda sobre los 15, o sea, tienen más empleados, son como 60, pero es en todo el corporativo. Y yo no veo esa situación repetitiva, que sí tiene el presidente López Obrador. Y vamos a decir las cosas como son. O sea, también en sexenios anteriores, con Duarte hubo 16 muertos. 16, sí, son 16, estoy casi seguro. Hoy día, a casi la mitad de su sexenio, Cuitláhuac, que no se ha casado, por cierto, tiene 7 muertos, contando a las 2 compañeras de ayer. Que insisto, estamos hablando de los muertos, no estamos hablando de los huérfanos. Y fácilmente son 7 periodistas muertos, estás hablando de unos 35 familiares afectados directísimamente. Los sexenios fueron más o menos parejones en cuanto a sus muertos, 40 y tantos en cada uno de ellos, el más bajo fue Vox. Pero en este momento López Obrador ya lleva 43, pero no se está hablando de otros muertos, los defensores de los derechos humanos. ¿Qué? ¿Ya me desaparecí? Ya No, sigue. Quiero pedirles una disculpa porque ya no puedo confiar en los vecinos, se los juro. O sea, te cuelgas de un vecino pensando que paga el internet, que es un hombre responsable, y vean las vergüenzas que me hace pasar. Voy a ver si algún otro que, pues ahí me subo al rato a las azoteas, pero en serio, o sea, a nombre de mis vecinos, les pido una disculpa porque necesito piratearme otra línea, porque si no, con esas gentes no se puede. Es una vergüenza de plano. Pero miren, retomemos entonces, ¿sí? Los defensores y los periodistas andan parejeando. Los defensores nos llevan ventaja, nos llevan ventaja porque son casi 70 ya, y nosotros andamos en 45 periodistas. Estos son dos hechos que sí debemos, pero yo quisiera ver una oposición más dinámica. ¿Por qué? Porque, insisto, desgraciadamente es una mentira que el presidente es el hombre más informado. Eso lo dijo López Obrador y tampoco es cierto, ¿sí? Es el hombre más alabado y no se les informa adecuadamente. No se vale que estemos dejando tantos niños huérfanos. Y hay mujeres que son tías, no tienen hijos, pero ¿qué creen? Que son el 30 o el 40% del sustento de la familia de la hermana, o a veces del hermano. Y eso tampoco se menciona. Esto es grave. Esto es gravísimo. Tú mencionaste el caso del senador de Baja California. Lo que no se habla también es del abogado que ya se había ganado sus 300 y tantos mil pesos, muy honestamente, muy dignamente, en la demanda laboral, que era lo que le tocaba, y el señor dijo, yo declino. En perjuicio de sus hijos, porque era un abogado muy responsable, hasta donde mandamos indagar. Estas son las cosas que tendríamos que ver. Necesitamos una mejor oposición y mejores propuestas. No se vale decir, vota por mí porque el de allá enfrente es peor. No, vota por mí porque yo te estoy proponiendo esto y esto. Y yo esa ausencia de propuestas, eso sí me preocupa. Pero bueno, vamos a ver cómo les va en estas elecciones a la oposición. Toma apuesta, Rolando, 3-1 las chelas, tú mandas, ¿Qué apuestas, profe? Al rato te digo, pues, si no me van a correr aquí ustedes de su programa. A ver, ¿qué apuestas? ¿Que se gana Aguascalientes? Te apuesto a que sí por parte de la Alianza. Y que se gana... Mira, yo sí te garantizo una cosa. Todos los estados se van a ganar. Eso, que no quepa la menor duda. Todos se van a ganar. ¿Por la Alianza? No. Ese es otro tema. El tema es que gane. Sí, o sea, todos se van a ganar, pero hay que ver quién es el que los va a ganar. Me preocupa que se gane Oaxaca por parte de Morena, me preocupa que se gane Hidalgo por parte de Morena y un largo etcétera. Eso sí,
A ver, es que Bueno, eso yo los veo perdidos. Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas que se pueden ganar por Morena si la gente Sí, pues, mira, de esos estados no despierta. Y Aguascalientes y Durango los va a ganar la oposición, la alianza, según las encuestas al día de hoy. Pero, por ejemplo, esta chica Laura Fernández, postulada en Quintana Roo, que por cierto, Mara no sé qué, Rivera, creo que se llama, de allá de Quintana Roo, de Morena, no fue del debate. Los candidatos punteros de Morena no están yendo a los debates, siguiendo el ejemplo de López. Entonces, es muy preocupante que no se escuchen las ideas y eso les va a pegar tarde que temprano. Pero Laura Fernández en Quintana Roo es una excelente candidata que se perdería si lo dejan ir la gente como gobernadora del estado, la gente de allá del sureste. Pero desgraciada y lamentablemente, creo que el sureste mexicano es la tierra donde López Obrador ha ido sembrando más odio y más rencor con los habitantes de esas regiones, desgraciadamente. Y además, Durango, pues ahí también se dirimen votaciones para gobernador y para presidencias y sindicaturas en los 39 municipios que tiene, ¿no? Y las 327 regidurías, o sea, no es cualquier situación la que se va a dar en el caso de Durango, ¿no? Esteban Pero, Villegas hoy día va arriba en las encuestas, según dice Massive Caller. Y los otros estados, pues yo sí los veo difícil, por ejemplo, Oaxaca, Hidalgo, que los pueda recuperar la oposición o que gane la oposición. Aguascalientes, sin lugar a dudas, el trabajo del gobernador ha sido bastante positivo y la gente tiene muy buena aceptación de su desempeño, lo cual seguramente favorecerá a la candidata. Pero bueno, esperemos que pues se ganen algunas, amigos, porque de lo contrario, pues vamos a tener gravísimos problemas como las elecciones del 2021 que se ganaron muchas gubernaturas, ¿no? Al respecto, digo, se evitó que se ganara todo el Congreso, pero pues, se llevaron varias gubernaturas a la bolsa. Yo le apuesto, Fer, a que la alianza gane las 6, pero bueno, en algunos estados como Quintana Roo, creo que el PRI no se sumó a la alianza y el PAN no se sumó a la alianza en Oaxaca, ignoro los motivos. Entonces en Oaxaca va nada más PRI-PRD y en Quintana Roo nada más van PAN-PRD. Entonces me preocupa que no se hayan sumado los demás, o sea, en el 2024 hacemos un exhorto desde aquí al Movimiento Ciudadano que se tienen que sumar a la alianza, que le dejen de jugar al candidato inexperto con el puro apellido y el renombre del padre, que en paz descanse, para impulsar un candidato presidencial, que se tienen que sumar a la alianza, porque si no vamos en bloque en Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD, veo muy riesgoso el hecho de que la regenta o el dictador Adán Augusto de Tabasco puedan ganar la presidencia, que seguramente va a ser la regenta, no se hagan bolas. López Obrador es muy predecible y la adora sobre todas las cosas a la regenta, siempre y cuando no logre el objetivo perverso de atacar al INE, mantenerse en el poder y ampliar el mandato. Ojo ahí, profe. Sí, profe, adelante. Gracias, Fernando. No, miren, espérenme. Yo ahí sí quiero manifestar una cosa. Aquí la cuestión de a quién se van a sumar, no, o sea, es qué procedimiento va a tener cada partido para sacar su mejor propuesta, para que sea valorada en contexto, porque decir, súmate. Miren, por ejemplo, este muchacho, Colosio, iba muy bien, pero el problema se dijo de que se le salió la... ¿Se acuerdan que estuvo en un problema técnico? Sí, que andaba en Estados Unidos y se atrevió a entrar a una junta virtual y el problema técnico parecía que andaba más bien electrocutado el muchacho. Pues eso le puede costar muchísimos puntos a este Luis Donaldo, o Donaldo, creo que no se llama Luis, ¿no? Le puede costar muchísimos puntos a Colosio. Por otro lado está Enrique de la Madrid, sí, que también viene pues
Colosio viene de un candidato prestigiado, pero no llegó. Enrique de la Madrid, yo siempre digo, Enrique de la Madrid, viene del exponente más prestigiado del priismo, pero ¿estará haciendo lo correcto? ¿Estarán haciendo lo adecuado? ¿Sí? Que, por el lado del PAN, digo, Santiago se está volviendo a postular, según dicen, y creo que es una buena propuesta, ¿eh? No estamos aquí hablando de espléndidas propuestas todavía, estamos hablando de buenas. Pero que la gente se sume, sí, solo sí haya calidad suficiente en el método de selección, no en la designación. Porque aquí en la Ciudad de México hay candidatos de la Alianza a nivel de alcaldía que son una verdadera vergüenza. Yo no voy a decir quiénes ahorita en este momento, en atención a que son conocidos de Rolando, gente que está embarradísima en cuestiones que hay que mencionarlas de las comisiones que estuvieron en la Cámara de Diputados. Como una atención a Rolando, hoy no voy a decir esos nombres, pero hay que mejorar los sistemas, Rolando, los procedimientos. En el procedimiento está la esencia de la selección, y entonces ahí sí, súmate al dato que el tuyo. No súmate a mí que somos 3 marcas y tú eres más chica, en el caso de Convergencia. No, súmate a este candidato que tiene mejor perfil para este momento histórico. No les voy a pasar lo que al Canelo con Bivol. ¿Sí? Por cierto, la revancha le voy al Canelo. Y me cae mal el muchacho, me cae mal. Sale, los escucho, jóvenes. Sí, era movimiento, ¿no? Movimientos ciudadanos que mencionabas Convergencia. Se llaman resabios cronológicos, ¿eh? Perdón. Pues bueno, vamos a ver qué depara el asunto de la oposición y cómo se van construyendo las alianzas y los candidatos que se van seleccionando, ¿no? Aún así creo que, pues yo no lo sé, qué tan bueno es que salga ya a estas alturas un candidato que pueda ser visible para toda la oposición, y si ese candidato no se podrá desgastar en estos años que le faltan, ¿no? O sea, digamos, si se ponen de acuerdo y se va ¿qué tanto puede generarse un desgaste en la figura del candidato? Se le van a ir con todo, o sea, con todo es con todo. Sheinbaum, por ejemplo, Rolando decía, es la candidata, la favorita de López Obrador, pero ha tenido un desgaste brutal y aún así, no sé qué tanto de aceptación pueda tener en las encuestas. O sea, tiene lo del Repsamen, tiene lo de la línea 12, o sea, esos son 2 temas fuertes, más lo que se ha venido sumando en cuanto a los temas locales, ¿no? El asunto de la inseguridad, el incremento de los grupos delictivos en lugares importantes aquí en la Ciudad de México, en donde pues hay vida nocturna, hay empresas, hay comercios y les están cobrando fuerte, ¿no? El manejo del agua en Iztapalapa, o sea, tiene como varios puntos ahí, y yo sinceramente no la veo como una candidata que tenga los números a su favor. Lo único que tiene a su favor es el manto protector de López Obrador. Y con ese manto protector le basta y le sobra. O sea, Enrique Peña Nieto era un completo desconocido antes de postularse para la gobernatura del Estado de México, pero con el hecho de que lo apoyara Arturo Montiel y el profesor Carlos Hank, pues con eso le bastaba y le sobraba. Yo creo que López Obrador es muy predecible, Fer, y la candidata va a ser la regenta. Estoy leyendo con preocupación, retomando el tema que traíamos, que Veracruz es el estado donde más asesinatos se cometen a los periodistas. La entidad con más periodistas asesinados. La mediocridad de Cuitlava García, un tipo que no sabe ni la O por la redonda, ni el sentido común lo domina. Es una calca fiel de López Obrador, igual que la regenta. La regenta les llama traidores, más bien López Obrador le llama traidores a la patria a los legisladores, y la regenta sale a decir, es que los traidores a la patria. Y es lo mismo, es una calca, una mala copia pirata del propio López. Y Adán Augusto va por la misma, que dejó un país en pobreza, más bien un estado en pobreza bastante marcada,
y un estado de Tabasco donde no tienen un ingreso per cápita bastante generoso, al contrario, ha decrecido, y donde eliminó las figuras de representantes vecinales para que sean electos directamente por los alcaldes. Ese es el nivel de democracia que tiene Adán Augusto. Fer, yo quisiera retomar también el otro tema que traemos pendiente, donde, claro, mira, tenemos claro que hoy día se está tambaleando el gobierno de López Obrador prácticamente en todos los rubros. Creo que los índices delictivos pues, no nos dejan mentir, y tenemos la cumbre de las Américas, es el tema que quería yo tocar, que López Obrador ya amenazó y dijo que si no se invita directamente a los demás países, pues él no va a asistir porque no se le da la gana. El inepto de López confirma que si no se invita a todos, o sea, a sus incondicionales dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la cumbre de las Américas, iría en representación Marcelita Ebrard, y donde todos sabemos que López, si va, hará el ridículo, porque solo con mediocres como él se siente cómodo, por eso su gira en Centroamérica. Oye, ese tema lo estamos dejando hay que pasar. Ver, como ya llevamos más de una hora. Pero no va a decir que nos volvamos a retirar sin avisar. No. Rolándose. Entonces yo creo, Fer, que el no asistir a las cumbres de las Américas, México pierde terreno. Cuando Felipe Calderón salía a las giras, el propio Enrique Peña Nieto, que por cierto fue duramente criticado en la reunión trinacional entre Canadá y Estados Unidos con Obama, Trudeau y el propio Peña, que no sabía ni cómo saludar, y se lo acabaron los Unlovers, pero tuvo la valentía de asistir, de estar ahí, de atraer inversiones y de representar a México. Este inepto, si no viaja directamente a sus izquierdas, a quienes se siente superior y puede dominar y puede domar, entonces no va, y va a mandar a Marcelito Ebrard, porque pues obviamente Marcelo pues es su representante plenipotenciario, omnipotente ante estas situaciones. La cumbre se va a desarrollar en el mes de junio, si no me equivoco, se va a desarrollar, bueno, la primera tuvo su origen, recordemos, el 9 de diciembre de 1994, y esta cumbre se va a desarrollar del 6 al 10 de junio en este año en Los Ángeles, California. López Obrador no quiere ir por una razón muy lógica, porque se siente inferior y pequeñito ante los verdaderos líderes mundiales en la cumbre de las Américas. O sea, ¿quiénes son los verdaderos líderes mundiales? Bueno, pues el caso de Joe Biden, el caso de Trudeau, por ahí veo a lo mejor al de Costa Rica, etcétera. Pero López Obrador no tiene los tamaños, Fer y profe, porque le gusta directamente ser el protagonista, perdón, ustedes. Y si no lo es, entonces se siente inferior y pequeñito. Tenemos un presidente pequeñito con tantos grandes problemas nacionales. Volvemos a la paradoja del traje nuevo del emperador del cuento de Christian Andersen, que ya lo he mencionado. Se ve usted muy bien, pero el presidente está desnudo. Así está el gobierno de López Obrador, con problemas que ya lo rebasaron y que lo van a seguir rebasando, como la delincuencia, lo que dijimos, el asesinato a periodistas. Pero él se sigue divirtiendo en las mañaneras y se sigue riendo de las masacres y se va a seguir cómodamente a sus anchas y directamente, porque a él lo que le importa son los votos, no le importan los niños si tienen vacunas o no. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería comentar. Recordemos que muy precisamente los países centroamericanos necesitan a México, pero México necesita a Estados Unidos. E ir a lavar y besarle los tanates a un dictador, no sé que también lo vea Joe Biden, o ya no. Joe Biden a veces se me hace muy tibio, pero sus subordinados directamente, los secretarios, son los que han alzado la voz contra México, Fer. Es muy tibio, es muy tibio. Si hubiera estado Trump, yo hubiera invitado a Guaidó seguramente a la cumbre, sin lugar a dudas. Entonces, ¿no? Mira, en 2021 la migración mexicana indocumentada hacia Estados Unidos, que había entrado en receso en la segunda década de este siglo,
casi se triplicó respecto al año anterior. Hace rato el profe hablaba de los braceros, con 650,594 personas. Y en los primeros 6 meses del presente año sumaron 400,785. Ajá. Entonces, pues ahí está. Y lo más probable es que siga en aumento, pues durante el mes de marzo se reportaron 87,388 mexicanos. Ajá. Y así nos vamos, o sea, pues yo creo que tenemos un presidente tibio, que le quedó muy, pero muy grande la presidencia, y que no va a querer ir a una cumbre porque le da miedo y tiene una obsesión directa por lo inferior, por lo mediocre, por el socialismo, comunismo, populismo. Ajá. Presume las remesas de los paisanos cuando ellos son los que le envían y no es ningún logro del gobierno que él preside. Entonces, pues tenemos un México agachón, un México limitado, un México que ya es burla nacional. ¿Qué será de México en la próxima década? Quien desee gobernar tendrá que hacer una firme alianza, Fer, de partidos, lo que yo decía hace rato. Ya está en el horizonte en el 2024, pero sobre todo aliarse con un actor mucho más poderoso y popular, el sentido común para gobernar, ese que ya perdió López Obrador. Mira, les voy a leer rápidamente la lista de fracasos, la lista de fracasos que tiene, bueno, entre muchos otros, el gobierno de López Obrador. Pues es un largo etcétera, pero yo lo que les quiero decir es que tenemos una economía que no crece, una Suprema Corte de Justicia que ha logrado López cooptar, tenemos un INAI de transparencia amenazado, una inversión fija bruta parada, desapariciones, feminicidios, una vergüenza, un gobierno fracturado, narcos gobernando, impunidad creciendo. 1% es la probabilidad de esclarecimiento de un delito. Las relaciones internacionales con República Dominicana, con España, con muchos países ya está muy dañada. La educación mirando al pasado, el PIB per cápita, el peor desempeño de toda la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el fallido control del Coneval, la restricción laboral, los servidores públicos. Vaya, es mucho mencionar que aquí estoy. Es una cascada, ¿no? Es una cascada cascada de errores y de ineficiencias. Que yo ya no sé, Fer, como lo hemos platicado aquí a Contrarreloj durante mucho tiempo. Digerimos una mala noticia y ya llega otra nueva, entonces no sabes si clavarte en la anterior o comentar la nueva, porque son tantas, una bola de nieve. Profe, ¿qué opinas de este tipo de problemas? Mira, yo te diré una cosa, Rolando. Que se duerma en el programa porque ya lo veo cabeceando como... No, jamás, y además abrevando de tus visiones y de tus versiones, es imposible, es un plano a otro lado. Gracias, profe. Yo sé que te deleitas el oído. La política es algo muchísimo más sutil. Y lo estamos viendo ahorita con la forma tan extraordinariamente hermosa que nos trató Biden como país, como país, no como primera dama, como país. Cuando dijo, ya no son el patio trasero, ahora son el patio delantero. Nos dejó en patio, nos dejó en calidad de patio. O sea, Biden es una gente que maneja el mensaje con una brutal sutileza que a veces no es ni siquiera la adecuada para las grandes masas ni para su pueblo, Yo no sé qué tanto se va a reflejar en las elecciones. Se habla del daño económico y haces bien, que le puede representar a México el hecho de que no vaya la máxima figura política de este país, que es el presidente. Pero lo que no se está viendo también es qué daño le va a hacer en los votantes norteamericanos esta acción del López Obrador. Recuerden que Donald Trump es un producto de exportación porque fue hecho en México, es made in México. O sea, toda su fuerza radica en que él sí sabe enfrentar a los mexicanos, más que otra cosa. Y que el que manejó la economía de su país, habría que consultarle a los economistas porque muchísimos dicen que lo hizo bien. Aquí ese es el gran tema.
Nosotros ahora somos el patio delantero, que además normalmente en el patio delantero es donde tienes al perrito, ¿no? Que se hace popó ahí todo. No nos volvió calidad de vecinos, ¿eh? Nótese en eso, por favor. No somos los vecinos, somos el patio. El patio donde avientan el periódico, donde se avienta la basura, donde esto, donde el otro. Señores, es muy delicado cómo se va a ver reflejado, porque nos guste o no, Donald Trump, debemos de recordar, cuando recibió al observador, ¿quién entró atrás de Trump? Entró el presidente López. O sea, no le cedió el paso, se metió, vean la escena. Y esas cosas se reflejan en los votos. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque en cuanto aprieten un poco más, ¿qué van a hacer? ¿Desacreditar a López por el lado de la economía? ¿Qué friega nos van a arrimar a todos? Bueno, a nosotros los pobres me refiero, ustedes los ricos no tanto, pero que ya me aclararon que no son tan ricos como se dice. No, bueno, lo peor es que ya te pareces a López Obrador diciendo entre fifís y proles, ¿no? O bueno, fifís y chairos y bueno. Oigan, pues ya nos colgamos un poco y pues yo creo que ahí ya cerramos con estos elementos, porque se nos fue rapidísimo el programa, ¿eh? Oye, Fer, yo sí quisiera cerrar ahora con motivo del Día de las Madres, que hay chivos que tienen madre, pero ni madre tuvo. Ahí se los dejo a su criterio a ver qué chivo fue que gobierna en Palacio Nacional. Y si lo tuvo, hijo de mucho cuidado, por eso asesinó a su hermano José Ramón en la tienda de sus papás, y por eso la familia, al lesionar a un compañero de béisbol que le pegó en la columna vertebral, lo dejó en calidad de paralítico. Así es López Obrador, o sea, un tipo que es vengativo, que es verdaderamente rencoroso, y que vamos a ver si... y otra cosa que se me estaba pasando, en la columna de ayer, Salvador García Soto decía claramente algo que no me gustó nada. Todas las reuniones que ha tenido, y con esto concluyo, López Obrador, en el Palacio Nacional, la gente sale sorprendida, sale preocupada, sale verdaderamente muy con una cara larga, porque se están enfrentando al peor rostro de López Obrador y al más radical. AMLO, López en su lucha de poder, híjole, una frase que repite en su plática, y la voy a leer textual. Esto es la lucha por el poder. Que nadie se sorprenda de que yo haga cualquier cosa que tenga que hacer para mantener el poder. La frase presidencial en el contexto de su 4º año de gobierno confirma la radicalización cada vez más evidente de los estilos de gobernar del mandatario y de todo lo que está sucediendo, O sea, busca mantenerse en el poder. Ahí está. Pues sí, completamente de acuerdo, profe. ¿Algo que quieras agregar para ya cerrar? Nada más agradecerles, señores. Estaremos en contacto de todas maneras fuera de cámaras. Les agradezco su tiempo y las clases que tomé hoy de ustedes. Casi se me acaba la pluma, Les saco yo a ustedes esta situación. Gracias, jóvenes. Gracias, muy amables. Profe, muchas gracias. Pues agradecer a toda la audiencia que estuvo aquí acompañándonos este sábado en Contrarreloj, su tiempo, su dedicación aquí. Muchos nos dicen cosas muy agradables, muy afables, que nos permiten seguir haciendo esta labor, que lo vemos más como una conversación y no tanto como un trabajo, porque se nos va el tiempo volando, y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, lo pueden ver en bloques, y la ventaja de YouTube es que no necesariamente nos pueden estar observando, sino también nos pueden estar escuchando mientras realizan otras actividades. Rolando, ahora sí que tus anuncios parroquiales. Pues mira, Fer, que no dejen de seguirnos, Rolando la Nota aquí en YouTube, Rolando la Nota en TikTok, Rolando la Nota _oficial en Instagram, Rolando A. Solís o Rolando la Nota en Twitter, y Rolando la Nota en Facebook. También todos los miércoles, como ya les dije, el invitado que tuvimos, o que vamos a tener, o que ya tuvimos más bien en el programa pasado de la Antítesis con Marieto Ponce, Fernando Galindo y un servidor, directamente en Twitter.
que no se lo pierdan, que es un muy buen programa. Ese sí nada más nos escuchan, no nos ven, no tienen el gusto de ver aquí el rostro, tirando rostro del profe Cova, tan bien parecido, tan maravilloso, un hombre, bueno, pues si Paco Stanley tenía su polillita, pues nosotros tenemos al profe Cova. Entonces, no se pierdan esos capítulos. Y como dice Fernando, miren, quiero decirles algo muy claro. Esto lo hacemos para despertar conciencias, para que la gente logre digerir lo que está pasando en su país y no le dé el voto a Morena en que saquemos estos mediocres. Que les quede claro que no recibimos más allá de la gratitud de nuestro público. No recibimos absolutamente nada más que la gratitud. Y por supuesto agradecerle también a Miguel el Troll, que nos deja participar aquí en su canal, que es RIT TV. Y por supuesto no se pierdan también los contenidos que tenemos en nuestros canales. Así es, pues invitarlos a que compartan los contenidos, agradecer a nuestro querido productor Miguel Quintana, el Troll, y recordarles que nos pueden seguir, pueden seguir en Fernando Galindo en Facebook o @Galo Valdés en YouTube o @Galo Valdés en Twitter, que ahí usualmente también subimos algunos temas y demás. Y por último, nada más irme con una reflexión. Todos aquellos que recordarán ustedes en su momento criticaron los varios asesinatos de periodistas en las administraciones pasadas, hoy salen también muchos de ellos a criticar lo que está ocurriendo y a manifestarse por esta cantidad de asesinatos. Pero entre ellos también hay quienes escurren el bulto y ya no señalan con el dedo flamígero al Estado o al presidente, como lo hacían con anterioridad. Ahora se llenan la boca diciendo que es culpa de la sociedad civil, de las unidades de organizaciones profesionales, de los partidos políticos. Sin lugar a dudas puede ser todo eso, pero cuanto antes señalaban diciendo que la responsabilidad era del Estado, ahora agachan la cabeza y dicen la responsabilidad es de todos, y cuando hablan de todos, al final de cuentas, hablan de nadie. Jesús, un gusto saludarte para TikTok directamente. Igualmente, el líder Rolando, histórico del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, de verdad. Aquí estoy contigo dirigiéndonos a las amigas y a los amigos de TikTok. Perfecto, mi querido Jesús. Oye, tú fuiste presidente nacional del PRD. Cierto. Del 2008 al 2011. Correcto. ¿Quién era López Obrador? Pues López Obrador había sido candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y López Obrador había sido presidente nacional del PRD. Él no fue fundador del PRD. Él entró después de la fundación del partido, entró después de 1989. O sea, él estaba en el PRI cuando la lucha de Cárdenas y de todos nosotros, muchas compañeras y compañeros, en contra del régimen priista de aquel entonces, es decir, en contra del propio López Obrador, porque López Obrador era dirigente del PRI en Tabasco y había sido funcionario del gobierno federal en aquella entidad, del Instituto Nacional Indigenista. O sea, era un funcionario del gobierno. ¿Tuviste algunas diferencias con él en el Permanentemente, PRD? Constantemente, porque él es un hombre, y lo digo porque es una categoría sociológica y además médica, es un hombre de personalidad autoritaria. Si tú discutes con él y él no coincide contigo, entonces te convierte en su enemigo, en su contrincante. En un partido, imagínate, todos los días discutiendo sobre asuntos importantes y todos los días confrontando él a todo aquel que no conciliara o no coincidiera con sus ideas, con sus pensamientos. De tal manera que hay personas que dicen que López Obrador y el PRD trabajaron durante mucho tiempo
de manera muy cercana, muy íntima. Yo les digo que era perredista, pero un perredista que estaba siempre en contra de las ideas y de los pensamientos de una izquierda progresista y una izquierda democrática. Cuando digo que es un autócrata, es un hombre que gobierna él solo, sin ayuda de nadie más. Perfecto. Ahora, ustedes celebraron que se haya ido del PRD. Se fue en el 2012 del PRD. Correcto. Y él estaba ya atacando al PRD de manera constante. No era perredista de permanente. playera y credencial. No, incluso él postuló candidatos del PT, los apoyó siendo perredista. ¿Tú te imaginas a un dirigente del PRD apoyando a candidatos de otros partidos? Bueno, pues eso hizo Andrés Manuel, minó desde adentro al PRD, y cuando lo vio afectado, entonces le intentó dar un golpe de gracia. Se salió, se llevó a mucha gente, pero el PRD le sobrevivió a esa canallada. Y fundó Morena. Él fundó Morena porque no quería tener un partido en donde se discutiera y se analizara y se confrontaran ideas. Él lo que quiere tener es una organización a sus órdenes. Por eso hablo de que sus colaboradores, más que compañeros, son servidumbre, en el sentido de servirle al autócrata, como se decía en las monarquías. En las monarquías no hay ciudadanas y ciudadanos. Las monarquías absolutas, en las monarquías hay siervos, servidumbre. López Obrador está lleno de sirvientes, de gente que le sirve. Como Luis XIV, él es el Estado. El Rey Él Sol. es el monarca, el Rey Sol, y lo que tiene no son ciudadanas y ciudadanos a su alrededor, tiene siervos. Súbditos. Súbditos. Incondicionales. Incondicionales. Es como el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, el cuento. Es correcto. Él anda desnudo y la gente de su alrededor no se atreve a decirle que anda desnudo. Y no se atreve a decirle que comete errores, que comete deficiencias, que lo del aeropuerto es un desastre, que abrazos, no balazos, está complicando la situación del país. Es decir, tiene a personas que le dicen que él es un enviado de la divinidad y que todo lo que dice es correcto y es acertado. Ahora, por eso quiere el Instituto Nacional Electoral, Jesús. Sí, el Instituto Nacional Electoral es una institución muy importante para la democracia. Antes el gobierno organizaba las elecciones y el gobierno decidía quién era el ganador. Obviamente que no había democracia. El INE se convirtió en la institución que organiza las elecciones en México y por eso no le es simpática a López Obrador y por eso la quiere destruir y lleva 3 años intentando destruir al INE. Hay que defender al INE porque al INE, defendiéndolo, defendemos la democracia, Roland. Perfectamente. El Partido de la Revolución Democrática está a gusto en la Alianza Va por México. Sí, tenemos diferencias porque somos partidos que tenemos una trayectoria de mucho tiempo separados. E ideologías distintas. Y en algunos casos ideologías distintas, pero también tenemos coincidencias y en los tiempos modernos hay que privilegiar las coincidencias sobre las diferencias. ¿Qué coincidencia tenemos muchos partidos? Que no hay que permitir una dictadura en México. En Alemania se unieron demócratas cristianos con socialdemócratas para impedir una dictadura. Acaban de pasar elecciones en Francia y se unieron muchas organizaciones alrededor de Macron para impedir que Le Pen llegara a la presidencia de Francia, porque Le Pen es una fascista, es una dictadora. Se unió y se juntaron los socialistas chilenos, los socialdemócratas chilenos, los demócratas cristianos en Chile para impedir que continuara la dictadura de Pinochet. Bueno, guardando toda proporción, en México nos juntamos partidos con visiones diferentes, pero con muchas coincidencias. ¿Cómo impedimos que se instale una dictadura en México y cómo corregimos las cosas para que las cosas se hagan bien en México
y en favor de la gente. Dejando las diferencias y teniendo las fortalezas de los 3 partidos más importantes de este país, es detener a López Obrador y a Morena. Detener a López Obrador, impedir una instalación de una dictadura y lograr que se gobierne con honradez, que se aplique la ley, que tengamos un Estado de Derecho y que la gente viva con bienestar. Son las dos cosas. Una democracia, pero también una vida de bienestar en términos generales. ¿Movimiento Ciudadano se sumará en el 2024 a Va por México? Me temo que no, pero de cualquier manera hay que hacerle un respetuoso llamado para que se junte, para que no juegue el papel de esquirol de la democracia. Movimiento Ciudadano debe estar del lado de los demócratas. Perfecto, Jesús. Amigas y amigos, con mi amigo Jesús Ortega, ya dio su opinión de López Obrador. Si alguien conoce a López Obrador, es el líder histórico de la izquierda, don Jesús Ortega Martínez. Yo soy dirigente del PRD y efectivamente conozco la trayectoria de López Obrador. Créanme, es un autoritario y un dictador. Cuidado, tengamos cuidado con ese tipo de personajes. Pues ahí están, queridos amigos, síganos y nos vemos el siguiente sábado para que ustedes puedan volver a escuchar su programa favorito, Contrarreloj. Nos vemos y que pasen un excelente cierre de fin de semana. Hasta la próxima.